She had a whole future ahead of her. She was bubbly and fun, and she didn't follow nobody. She was her own person. Con esas palabras, Christine Núñez, una integrante de la familia de Jocelyn Nungaray, la describió. Era una linda adolescente llena de vida y de sueños que se vieron truncados por las acciones de dos hombres. Este es un caso que ha estremecido no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo, y ha puesto nuevamente en el tapete el tema de la inmigración ilegal. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para descubrir qué pasó en esta historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Jocelyn Nungaray. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jocelyn Lizelle Nungaray nació el 27 de diciembre del año 2011 en la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos. Fue la primera hija de Alexis Nungaray, también conocida como Lexi por su entorno cercano. Del padre de la niña, en cambio, no ha trascendido ningún dato. Lo que sí ha estado claro desde el primer día es que la llegada de la bebé fue una inmensa alegría, tanto para la madre como para su abuelo, Kelvin Alvarenga, así como para la gran familia extendida. Debido a su fecha de nacimiento estando tan cerca a la celebración del Año Nuevo, a partir de ese momento Jocelyn se convirtió en la protagonista, sin duda alguna, de cada festejo de fin de año. Pese a los contratiempos económicos que debía sortear su madre, la infancia de Jocelyn transcurrió sin mayores dificultades y siempre rodeada de afecto. Luego, llegada la etapa escolar, Jocelyn demostró ser dueña de una vivaz personalidad, una gran sed de aprendizaje y una imaginación capaz de volar, lo que se vio reflejado en su devoción por leer los libros de la saga de Harry Potter. Otro rasgo característico era su gran facilidad para hacer amigos. Fue justamente por esa época que su madre se enteró que otra vez estaba esperando un hijo. Unos meses más tarde, cuando el pequeño nació, Jocelyn no cabía en sí de la emoción de poder ejercer el rol de hermana mayor, y en lo sucesivo se esforzó por hacerlo de la mejor manera posible. Mientras su predilección por el extravagante mundo de la fantasía se extendió, sintiéndose también atraída por el encanto místico de la saga Crepúsculo, a esta también se le sumó la serie de ficción Stranger Things. De esta serie, el actor protagonista Finn Wolfhard se convirtió en su amor platónico. Asimismo, que su color favorito fuese el verde no respondía a la casualidad, sino a la profunda conexión de la jovencita con la naturaleza. Por tal razón le resultaba imposible entender la crueldad hacia los animales, y para su madre ya se había hecho costumbre que Jocelyn le rogara para darle cobijo a cualquiera que se encontrase deambulando por las calles, fuese un perro, un gato o incluso aves. Por supuesto, a las súplicas de su hija, Alexis casi siempre debía responder con negativas, aunque en el fondo de su corazón habría estado encantada de decirle que sí, pues era una madre que hacía cualquier cosa por evitarle una tristeza a su hija. Pero lo cierto era que vivían en un apartamento modesto y el dinero no sobraba. Para 2024, a sus 12 años, la jovencita contaba con la fortuna de tener un buen grupo de amigos con los que acostumbraba compartir sus secretos y tiempo libre. Por si fuera poco, experimentó las emociones del primer amor, uno de verdad, de carne y hueso, no ya como tantos y tantos personajes de ficción que en otros tiempos la habían conquistado. Y aunque el nombre del chico se ha mantenido en la más estricta privacidad, es sabido que era un año mayor que ella, y lo más importante que este amor era correspondido. Así las cosas, la pareja pronto se halló buscando excusas para verse. Mientras, ajenos totalmente a la inocencia de aquel pequeño universo, dos inmigrantes que habían ingresado ilegalmente y estaban a la espera de respuesta de las autoridades migratorias sobre su situación, hacían vida en la zona. Sus nombres eran Joan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26. Padre de dos hijos, Joan había llegado procedente de Venezuela a principios del año 2024. Ingresó a los Estados Unidos cruzando a pie los límites con México, y el 14 de marzo de ese mismo año fue detenido por la patrulla fronteriza cerca de El Paso, Texas. Sin embargo, fue liberado con un monitor electrónico en el tobillo,
y bajo órdenes de reconocimiento con citación para comparecer ante el tribunal en una fecha posterior. Franklin, por su parte, fue arrestado por la patrulla fronteriza el 28 de mayo de 2024, también cerca de El Paso. En su caso, él le dijo a los funcionarios que temía por su vida si lo regresaban a Venezuela y afirmó que iba a vivir con un primo en Houston. Al igual que a Johan, le pusieron un grillete electrónico y fue dejado en libertad para enfrentar en lo sucesivo un proceso con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Por lo demás, se desconoce la fecha en que llegaron a Houston, que está a 1.200 kilómetros de El Paso. Fue precisamente ahí donde ambos encontraron empleo en el área de la construcción y casi en simultáneo se convirtieron en compañeros de habitación. Residían en un complejo de apartamentos cercano a una estación de servicio y a un puente, donde también vivía su jefe, cuya identidad se ha mantenido en reserva. Poco después, toda vez que la patrulla fronteriza determinó que Franklin no tenía antecedentes penales conocidos, le fue retirado el grillete. El sábado 15 de junio de 2024, Johan y él fueron a cenar y se encontraron con un compañero de trabajo, a quien justamente aquel día lo habían echado de casa. Al día siguiente, los dos hombres lo invitaron a quedarse con ellos y a ayudar a pagar el alquiler. Esa era la situación de estos dos amigos para el domingo 16 de junio de 2024. Ese día en la casa de Alexis, alrededor de las 9 de la noche, todos iban entrando en reposo para iniciar una nueva semana de labores al día siguiente, y Jocelyn no era la excepción. Estaba en su habitación, casi alistándose para dormir. A la misma hora, no lejos de ahí, Johan y Franklin cenaban en un restaurante. Luego, entre las 10 y la medianoche, Jocelyn se escabulló de su casa, presumiblemente para encontrarse con su novio. En simultáneo, después de abandonar el restaurante, Johan y Franklin fueron a dar una caminata por la zona y vieron a la jovencita. De inmediato se acercaron con la excusa de preguntarle una dirección. La secuencia en cuestión fue registrada por distintas cámaras de seguridad públicas. Queriendo ser amable y sin cobijar ni un ápice de sospechas, Jocelyn le siguió la charla y los tres entraron en una tienda de conveniencia. Allí las cámaras de vigilancia de este establecimiento también lo registraron. En un momento, Jocelyn llamó a su novio, quien luego informó que la escuchó hablar con dos adultos. La notaba algo angustiada. Apenas colgó, el encargado del local le preguntó si ella estaba bien, y ella le dijo que sí. Luego, Johan y Franklin la convencieron de ir con ellos hasta un puente junto a un arroyo. Eran alrededor de las 2 de la madrugada, y tras charlar un buen rato, le quitaron la ropa hasta la cintura, le ataron las manos detrás de la espalda y la agredieron sexualmente por 2 horas. Acto seguido le quitaron la vida, arrojaron su cuerpo al pantano y enrumbaron a su domicilio. A eso de las 6:15 de la mañana del lunes 17 de junio de 2024, un transeúnte cruzaba el puente y de pronto, percatándose de un extraño bulto, se acercó a averiguar. En cuestión de segundos, el espantoso hallazgo le hizo retroceder y casi tambaleándose por la impresión, se puso en contacto con los servicios de emergencia. Luego, apenas la policía de Houston recibió la alerta, fue llamado a la escena el equipo de buceo. Entretanto, al despertar y descubrir que su hija no estaba en casa, Alexis rastreó su teléfono, el cual le indicaba que la chica estaba en un parque de patinaje cercano a la zanja de drenaje de la ciudad. Cuando llegó, halló a los oficiales de policía resguardando el cuerpo. Como era de esperarse, en aquel instante sintió que el alma la abandonaba, y en su lugar, un dolor indescriptible, nunca antes experimentado, se apoderó por completo de ella. No obstante, a fin de no entorpecer la labor de las autoridades, a Alexis se le prohibió acercarse. Aunque aún restaba la identificación formal de los forenses, los investigadores estaban casi seguros que se trataba de Jocelyn. Mientras, después de revisar las grabaciones del circuito cerrado de vigilancia pública, Johan y Franklin quedaron en evidencia, y al día siguiente, el martes 18 de junio de 2024, las autoridades los distinguieron como personas de interés en el caso, y con el objetivo de dar con su paradero, solicitaron la ayuda de la comunidad, difundiendo fotografías de ambos sacadas de los videos en cuestión. Ese mismo día, el fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, explicó en una conferencia de prensa que la joven hallada sin vida en el agua estaba atada y sin ropa de la cintura para abajo. Casi en simultáneo, los servicios de ciencias forenses del condado confirmaron la peor noticia. Era en efecto Jocelyn. Asimismo, concluyeron que había perdido la vida como consecuencia de una obstrucción en las vías respiratorias. Reconociendo la gravedad del caso, el alcalde de Houston, John Whitmire, expresó su absoluta disposición a mantenerse atento a las decisiones de los tribunales.
Incluso admitió que la posibilidad de darles libertad bajo fianza a los implicados debía quedar fuera del escenario. Por último, hizo público que desde su despacho se había contactado al Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional para determinar si los sospechosos estaban legalmente en el país. A su vez, un portador de la presidencia envió sus condolencias a la familia de Jocelyn, asegurándoles que esperaban que los perpetradores pagaran por el crimen, pero lógicamente, sumida en horas de hondísimo dolor, por entonces Alexis optó por tener un perfil muy bajo. De hecho, incapaz de permanecer un segundo más en aquel apartamento que tanto le recordaba a Jocelyn, tomó a su hijo y se marchó a la casa de su padre. De su sentir apenas pudo saberse a través de un comunicado en el que hablaba de su amada hija como una chica divertida y dueña de una personalidad única. Muy poco tiempo después, la verdad sobre la situación migratoria de los dos sospechosos salió a la luz, y enseguida los medios hicieron eco de la información. Como resultado, los rostros de ambos aparecieron en innumerables titulares, tanto en televisión como en redes sociales. Fue así como el martes 18 de junio de 2024, mientras estaba en casa, el compañero de habitación de estas personas vio la noticia. En principio quedó paralizado ante la evidencia, y antes de atreverse a hacer cualquier movimiento, el hombre resolvió enviarle un mensaje de texto a un primo suyo que vivía en Laredo, dándole un panorama bastante general del terrible descubrimiento. Tras explicarle que no podía hablar del tema en voz alta porque los dos estaban allí con él, le pidió a su primo que se comunicara con las autoridades. Después, convencido de que le urgía poner distancia para pensar mejor, inventó una excusa para salir del apartamento. Pero transcurridas unas horas no le quedó más remedio que volver. A la mañana siguiente encontró que Johan se había afeitado la barba. Temeroso en medio de esa convivencia forzada por las circunstancias, hizo su mejor esfuerzo por intercambiar el mínimo indispensable de palabras. Sin embargo, de forma repentina, Franklin le contó que el domingo anterior, después de estar en la fiesta, él y su amigo habían cometido un error, y que alguien había salido lastimado. En cuanto a Johan, él se las arregló para liberarse del monitor de tobillo, aunque sin tomar la precaución de desecharlo en un lugar lo suficientemente inaccesible. Asimismo, le pidió un dinero extra a su empleador, y aunque no le dijo para qué, pensaba usarlo para escaparse de la ciudad. Tras la charla, el jefe fue a la casa de su novia, y por pura casualidad, ella le comentó del terrible caso de Jocelyn. Tan impactada estaba que de inmediato le mostró las fotografías que circulaban con los rostros de los sospechosos. En ese preciso instante, los ojos del jefe se abrieron de par en par, y aún en shock por el descubrimiento, llamó a la policía. Por increíble que parezca, los dos informantes recurrieron a la comisaría por separado y casi en simultáneo, esto para denunciar todo lo que sabían. Posteriormente, la policía encontró el monitor de tobillo. Unas horas más tarde, ya en la mañana del jueves 20 de junio de 2014, Johan y Franklin fueron capturados. Luego de su captura, el comandante Héctor García agradeció la colaboración de la comunidad. Nos apoyó porque hubo testigos que los reconocieron. Esos testigos se comunicaron con la policía y pudimos localizarlos y pudimos arrestarlos. Acusados ambos por cargos de asesinato capital en sus respectivos interrogatorios, trataron de descargar toda la culpabilidad en el otro. Ese mismo jueves, en conferencia de prensa, el jefe de policía interino, Larry Satterwhite, comunicó que uno de los dos sospechosos tenía mensajes de texto donde decía que planeaba huir de Estados Unidos. El lunes 24 de junio de 2024, en su primera comparecencia oficial ante un tribunal en el condado de Harris, Johan apareció esposado y vistiendo el traje amarillo de presidiario. Al día siguiente, en idénticas circunstancias, fue el turno de Franklin. Durante las audiencias, los fiscales revelaron detalles estremecedores sobre la valiente lucha de Jocelyn por su vida hasta el final. De hecho, las marcas de mordeduras y arañazos aún eran evidentes en Johan. Rodeada de sus familiares y vistiendo de luto, Alexis estuvo presente en la corte. En los dos casos, el juez Josh Hill fijó una fianza de $10 millones, el doble de lo que recomendaron los fiscales, y 10 veces la cantidad solicitada por la defensa. Al respecto, el magistrado aclaró que el riesgo de fuga era astronómico. Además, negó que Franklin contara con algún familiar residiendo en Houston como lo había hecho creer. Al término de la audiencia, el fiscal aseguró que de llegar a establecerse la existencia de la agresión sexual contra Jocelyn, buscarían la pena capital para ambos acusados. A fin de que la madre de Jocelyn pudiera sentir al menos un tanto disminuida la carga y el dolor, Victoria Galván, una amiga muy cercana de ella,
tuvo la iniciativa de crear una campaña de recaudación de fondos con miras a cubrir los gastos funerarios. Aunque el objetivo planteado era reunir $35,000, en cuestión de horas la campaña ya había recaudado $53,471 en donaciones, superando evidentemente con creces las expectativas. Y esa no fue la única muestra de solidaridad recibida por la atribulada familia. Poco después el alcalde confirmó que el empresario Jim McIngvale se haría cargo del costo del funeral. Conocido cariñosamente como Mattress Mac, el trabajo filantrópico de Jim lo ha llevado a convertir sus tiendas en refugios para ayudar a las personas afectadas por huracanes y otros eventos meteorológicos severos. Así, durante las primeras horas de la tarde del 27 de junio de 2024, autoridades, políticos, compañeros de clase y familiares se reunieron para celebrar la vida de Jocelyn. En los discursos evocaron con hermosas y sentidas palabras cuán maravilloso fue para ellos conocerla. Después sus seres queridos le dieron el último adiós, en un más que emotivo servicio fúnebre, en el que palomas blancas alzaron el vuelo en su honor. A principios de julio de 2024, los análisis forenses confirmaron el horror que había vivido la joven. Se confirmó que habían abusado sexualmente de ella. Alexis sintió que su corazón se hundía otra vez. Para su suerte, Kelvin estuvo a su lado sin desfallecer, haciéndola sentir dentro de lo posible contenida y a resguardo. Transcurridos unos días, considerándose en capacidad de afrontar lo que tanto había evitado, Alexis y su hijo volvieron a su apartamento. Entretanto, el crimen de Jocelyn reavivó el debate político en Estados Unidos sobre la seguridad fronteriza, especialmente en el contexto de las venideras elecciones presidenciales. De tal modo, el candidato Donald Trump criticó las políticas migratorias del primer mandatario actual, Joe Biden, atribuyendo el fatal desenlace de Jocelyn al supuesto relajamiento en el control en la frontera. En respuesta, Biden destacó el fracaso de Trump en apoyar un acuerdo bipartidista sobre la inmigración. En ese contexto, los expertos han coincidido que el voto de los latinoamericanos será decisivo para el asunto migratorio y el control en la frontera. En ese sentido, y según una reciente encuesta realizada por la organización Voto Latino, el tema de la migración y la seguridad fronteriza figura como una de las 5 principales preocupaciones de dicho sector poblacional. Un panorama muy similar fue revelado por otra encuestadora, señalando que de acuerdo con sus sondeos, este tema para 8 de cada 10 votantes latinos afectará su voto el 5 de noviembre, y casi la mitad cree que será fundamental en su decisión. Como resultado del candente debate, el senador republicano Ted Cruz ha expresado que pretende tomar medidas enérgicas contra la alternativa a la detención del Departamento de Seguridad Nacional. En líneas generales, el mencionado programa permite a migrantes ser liberados a pesar de tener casos pendientes con la justicia migratoria. En cambio, la ley propuesta por el senador mantendría a los migrantes detenidos en custodia mientras se tramitan sus casos. Además, requeriría que los brazaletes electrónicos fueran monitoreados en todo momento. El caso de Jocelyn sigue todavía en proceso, y en el momento en el que estamos realizando esta investigación, en los primeros días de agosto de 2024, los seres queridos de la jovencita permanecen a la expectativa del desarrollo del proceso judicial. Al respecto, la fiscal Megan Long dijo recientemente que cada acusado tendrá un juicio por separado. Adicionalmente, también ha trascendido que uno de los 2 acusados ha sugerido sufrir de una enfermedad mental, lo que desde ya hace suponer que su defensa puede tomar ese camino para evadir la máxima sentencia en caso de ser hallado culpable. Aunque su tiempo en la tierra fue trágicamente breve, la radiante bondad de Jocelyn, su compasión ilimitada y su contagioso entusiasmo por la vida dejaron una marca indeleble en todos los que la conocieron. Por ende, solo nos queda esperar que se haga justicia en su nombre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, un caso que está todavía muy reciente y que ha dado mucho de qué hablar. Muy triste también, una jovencita que le quitaron la vida a 2 personas que se sintieron con la capacidad, que sintieron que ellos eran dueños de su vida y que podían hacer lo que quisieran con ella. Es realmente lamentable todo lo que está pasando. Seguiremos informándoles, seguiremos trayéndoles todas las actualizaciones de este caso hasta que se haga justicia por Jocelyn y su familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmaVR, allí también subo contenido casi a diario. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.